Uf, Ignacio. Shh, shh, shh. ¿Y el derecho? El Estado y el derecho son imprescindibles. Gracias. El uno, el Estado y el derecho son imprescindibles el uno al otro. El Estado es el todo. El Estado es el todo y el derecho una parte de ese todo. Y el derecho una parte de ese todo. Les repito, el Estado y el derecho son imprescindibles el uno al otro. El Estado es el todo y el derecho una parte de ese todo. El título es Relaciones entre el Estado y el Derecho. Una parte de ese todo, punto, y seguido, surgieron al mismo tiempo. Surgieron al mismo tiempo. Disculpe, Lick, después de ese todo, yo no lo vi. Parte de ese todo, punto, y seguido, surgieron al mismo tiempo. Este tema lo vamos a ver desde la página 59 a la página 61, para que lo pongan ahí en sus anotaciones. 59 a la 61. Gracias. Como siguiente título, el Estado en sentido material. El Estado en sentido material. Les repito, como siguiente título, el Estado en sentido material. Es la colectividad de personas, es la colectividad de personas que constituyen una unidad jurídica, una unidad jurídica
es la colectividad de personas que constituyen una unidad jurídica dentro de un territorio determinado, dentro de un, dentro de un territorio determinado. Siguiente título, el Estado en sentido formal. El Estado en sentido formal. ¿En sentido? Formal. El Estado en sentido formal. Es la organización jurídica, de la sociedad, les repito, es la organización jurídica de la sociedad que se expresa como en conjunto, de instituciones, dentro de un ordenamiento, político y administrativo. Dentro de un ordenamiento político y administrativo. Punto y aparte, los elementos esenciales del Estado, son los siguientes. Los elementos esenciales del Estado son los siguientes. Los elementos esenciales del Estado son los siguientes. Población, territorio, población, territorio, organización política y soberanía. Se los repito, población, territorio, organización política y soberanía. El siguiente título será Disculpe, ¿el ¿Sí? último que dijo? Disculpe. Y soberanía. El siguiente título, funciones del derecho con relación al Estado.
Funciones del derecho con relación al Estado. ¿Puede repetirle, por favor? Creo que sí. Funciones del derecho con relación al Estado. Funciones del derecho con relación al Estado. En esta existen tres funciones. En esta existen tres funciones que son las siguientes. Que son las siguientes. La función creadora de normas, la función creadora de normas o función normativa. La función creadora de normas o función normativa. Dos puntos. El poder legislativo. El poder legislativo es el encargado, el poder legislativo es el encargado de la información de las leyes, de la información de las leyes, entre paréntesis colocan Congreso de la República. Entre paréntesis colocan Congreso de la República. Se los repito. El poder legislativo es el encargado de la información de las leyes, entre paréntesis, Congreso de la República. Está establecido en el artículo 157, 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 157 de la Constitución Política del artículo de Política de la República de Guatemala. La siguiente función, como título, función ejecutiva del derecho. Función ejecutiva del derecho. El poder ejecutivo es el encargado. El poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado
El Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. Y a este le corresponde, entre comillas, colocan la función ejecutora. Y a este le corresponde, entre comillas, la función ejecutora. Está constituida en el artículo 183. Está constituida en el artículo 183. En el artículo, perdone. 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y la siguiente función es función de administrar justicia o la función protectora del derecho. Función de administrar justicia o función protectora del derecho. Se los repito, función de administrar justicia o función protectora del derecho. El Poder Judicial está dotado de autonomía e independencia. El Poder Judicial está dotado de autonomía e independencia. Entre paréntesis colocan: su función es administrar justicia. Su función es administrar justicia. Se lo repito todo. El Poder Judicial está dotado de autonomía e independencia. Entre paréntesis, su función es administrar justicia. Su función es administrar justicia. Está constituido en el artículo 203, Política de la República de Guatemala, de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 203. Bueno, ahora les voy a explicar un poco de cada uno de los temas. La relación entre el Estado y el derecho surgieron históricamente al mismo tiempo y a consecuencia de identidad. Fue una aparición de la propiedad privada
libertad y la división de clases antagónicas, en donde se divide la propiedad privada y la propiedad pública. El Estado y el derecho se dividieron en clases. En la etapa actual, su desarrollo siempre es el mismo por la naturaleza en la que fueron creadas. El objetivo es determinar la estructura económica de la sociedad. Se basa en cambios de tipo de Estado y el derecho, por lo que conlleva una relación, ya que el Estado es el todo y el derecho es parte, es todo. El Estado conlleva a todo lo que es el derecho. Pero este derecho solo es una parte de ese todo del Estado. El derecho se compone de normas que fueron establecidas, bien sancionadas también por él mismo. Puede ser arbitraria, determina las condiciones económicas del desarrollo de la sociedad, y por otra parte es el cumplimiento de una serie de normas jurídicas de individuos que preceptan los aspectos generales a las personas concretas. En el Estado en sentido material, aquí hablamos de una unidad jurídica dentro de un territorio determinado. Esto significa que es una persona que está, ¿cómo les digo yo? Que está como que adquiriendo un territorio, pero solo como persona. Tiene un enlace muy estrecho con el Estado en sentido formal, ya que el Estado en sentido formal, ordenamiento político y administrativo, que identifica y define los territorios de manejos creadas por el Estado para el servicio de la población. Estas entidades territoriales, según la Constitución, si no me acuerdo muy bien, está entre el artículo 185-186, que les habla sobre el territorio indígena o la ley que podrá darle carácter a las entidades territoriales. Pero están entre esos dos artículos, no recuerdo muy bien, pero entre esos dos artículos está. Según esa es la vigencia de los departamentos y municipios que los territorios indígenas manejan, por lo que el Estado sirve al pueblo, mientras que entidades políticas administrativas son creaciones humanas, son las geográficas, la naturaleza, para que hagan claridad en las dos clases de entidades, tanto regional y territorial. Un ejemplo que les puedo dar es sobre un terreno adquirido. Supongamos que ustedes adquieren un terreno en otro departamento, el Progreso. Entonces, su sentido formal será el Progreso, y como tal, su ubicación va a parecer que ustedes son ciudadanos del Progreso, no van a ser de aquí de la capital de Guatemala. Ustedes van a tener de su municipio, o si viven en una área rural, urbana. Entonces ese es su sentido formal, y el sentido material es lo que ustedes como persona están adquiriendo el territorio determinado. Y ya cuando ustedes lo hacen totalmente legal, eso es un sentido formal. En los elementos esenciales, la población, el territorio, la organización política y la soberanía. Esos más que todo son aspectos esenciales del Estado, en el que podemos decir que son indispensables para el Estado y viceversa, para el derecho también.
si llevan una relación que establecen un límite a quien se generan. A través de ellos hay una formulación en la Constitución política que organiza la política, lo jurídico en el Estado. Existe un Estado y un derecho que encuentra una relación por parte de estos elementos. Y estos elementos son esenciales, ¿verdad? Son esenciales para el Estado. Ahora, lo que es las funciones, si se dan cuenta, ahí están las tres funciones del Estado, lo que es legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí no hay para ahí sí que para dónde equivocarse, ya que ahí mismo dice que la normativa es lo legislativo del Estado. El ejecutivo, como bien lo dice, ejecutivo del derecho es la parte ejecutiva y la función administrativa es lo judicial. Entonces ahí tenemos los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Ahí no tienen cómo perderse ustedes. Ahora, si ustedes van a relacionar el normativo con el ejecutivo, ahí sí están completamente perdidos. Recuérdense, el normativo es el legislativo, el ejecutivo, como bien la palabra lo dice, es el ejecutivo, y el administrativo es lo judicial. Y tenemos lo que es el tema del día de hoy, su examen, de la página 1 hasta la página 61. De igual manera, como lo hice el día lunes, yo traté de darles a ustedes un poquito más de contenido aparte de lo que está en el libro, base a los apuntes que yo tengo y lo que yo recuerdo de años atrás, que yo estuve en el curso de Derecho, por lo que les voy a decir unas, no preguntas, sino que temas claves que yo tengo anotados ahí que son como que de cajón en el examen. Si solo pueden anotar ustedes el título y ustedes miran en sus apuntes anteriores, estaría perfecto. ¿Piedras tiene alguna pregunta? No, licenciada, se activó por accidente el micrófono. Espera. ¿Se recuerdan que en la primera clase con el licenciado vimos lo que fue el derecho natural? ¿Alguien me puede recordar qué fue lo que ustedes vieron con el licenciado sobre el derecho natural? Es la expresión de los primeros principios de justicia que rigen las relaciones de los hombres en sociedad, determinan las facultades que a cada uno pertenecen, de conformidad con el derecho humano y sirve de fundamento de todas las relaciones positivas de convivencia humana. Gracias. Licenciada, vimos los principios y la formación, estructura, fuerzas de trabajo y medios de producción. Y nos quedamos hasta el origen del derecho y el Estado. ¿Cómo? No le entendí. ¿Me puede volver a repetir? Le repito, vimos los principios, la formación de eso, también la estructura, las fuerzas voluntarias, el trabajo y medios de producción, origen del Estado y el derecho. Sí, pero yo ahorita solo les estoy preguntando sobre lo que en sí ustedes recuerdan del derecho natural. Esa es una pregunta que pueden hacérselas de cajón a ustedes, por lo que les pueden preguntar, ¿qué es un derecho natural? Entonces ustedes me tienen que contestar a mí, es aquel conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, justos, eternamente se les dominan derechos no escritos, por decirles así. A ustedes les viene la pregunta de cuál es el conjunto de normas de la conducta humana. Ustedes ya saben qué es el derecho natural. Otra de las preguntas que les pueden hacer son, ¿cuáles son los tres principios del derecho natural? Universalidad, conocibilidad y inmutabilidad.
Exactamente. También les puede venir una pregunta de apareamiento, por así decirlo. Vienen todas las preguntas, todas sus respuestas, y vienen todas sus definiciones. En esas pueden encontrar lo que es la universalidad, cognitividad, tal vez les ponen teoría idealista, concepción materialista, para confundirlos, y les pueden poner todas las definiciones de lo que es la universalidad. Pongamos en la primera la definición de la universalidad. Su validez se extiende a todo tiempo y lugar e individuo. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Tony, disculpe. Entonces, ahí ustedes tienen que ver cuál es la respuesta correcta a esa definición, y puede ser una pregunta que se las hagan de esa manera. Dijo ¿qué? ¿Universalidad o universidad? Universalidad. Universalidad. Bien, gracias. Universalidad. Universalidad. La voy a escribir ahí en el chat. Universalidad. Universalidad. Ahí se la colocó el compañero Benjamín. Universalidad. Esos fueron los primeros temas que se vio con el licenciado. Eso los dictó el licenciado exactamente. Para los que no estuvieron los primeros días, tal vez se pueden abocar en el grupo de WhatsApp y comunicarse con más de algún compañero que haya estado desde el primer día, para que le veo los apuntes o anotaciones que el licenciado les pudo haber dado. No, Benjamín, ahí se confundió, era la primera. Universalidad. Bueno, entonces otra que les pueden preguntar, díganme algo sobre la concepción materialista. Yo pienso en una teoría general de la cultura. Sí. Entonces también pueden que les dé el concepto o les pregunte. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? La concepción materialista. ¿Ustedes qué piensan sobre la concepción materialista? ¿Es la parte del estudio de las condiciones materiales que se dan en la vida del hombre? Exactamente, muy bien, gracias. Esa es una pregunta también que les puede venir de cajón. También les puede venir los tres regímenes de la comunidad primitiva. ¿Se acuerdan de lo que es el gentilicio? Y que cuando se cambian. ¿Sí se acuerdan que ese tema sí lo vimos muy concreto con ustedes? Que fue lo de Género humano, gentilicio. desintegración del régimen gentilicio. Exactamente. Sí, William, ¿tienen alguna duda? No, solo estaba dando los temas que ya habíamos visto. Muy gracias, sí, muy bien, gracias. Exactamente, como William nos estaba diciendo, es el género humano o infancia, también puede ser llamada infancia, está el régimen gentilicio y la desintegración del régimen. Ahí se acuerdan que nosotros estuvimos platicando de cada uno de ellos, entonces esa también es una pregunta que les pueden hacer a ustedes. También lo que es el surgimiento de las tres divisiones sociales de trabajo. Puede que a ustedes los confundan, puede que les pongan de opción múltiple y les estén hablando de la primera división social del trabajo y en sus respuestas les tenga los artesanos, los pastoreos, o les puede poner la división natural del trabajo. Ustedes tienen que ver cuál es la que es. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la primera división social del trabajo?
Y está en los artesanos, los pastoreos, el patriarcado, matriarcado. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Los artesanos? No. La primera gran división es del Fue la pastoreo. segregación de las tribus de pastores. Ajá. Muy bien, de pastoreo. Recuerden eso, que es la segregación de pastoreos, como la compañera lo acaba de decir. Entonces lo pueden poner el pastoreo, pero como dice pastores, entonces es el pastoreo. Recuerden que la segunda, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta de esa respuesta? Disculpe. La primera gran división del trabajo. ¿Cuál es la primera gran división del trabajo? Y era una opción múltiple. Si en dado caso se la dan así. No es que yo se las esté dando como vengan en el examen, no. Yo les digo que es un tema que yo recuerdo que venían en el examen y con otros auxiliares hemos platicado y también a veces concordamos con algunas preguntas. Entonces, yo se las estoy dando a ustedes como también un poco de apoyo para que ustedes puedan sacar una buena nota en este primer parcial. Entonces, les recordaba que esas tres grandes divisiones de trabajo pueden venir también de opción. No les puedo decir, solo el examen solo viene de opción múltiple. No, puede venir opción múltiple, puede venir de opciones de preguntas directas, o puede venir un mix de preguntas directas y la mitad de preguntas de opción múltiple. ¿Sí, William? Usted se está refiriendo a que las preguntas pueden venir con palabras diferentes, porque aquí dice que la gran división del trabajo es la separación de la agricultura y la ganadería, entonces Ajá, pero habla sobre el pastoreo. Si se acuerdan, hablaba algo sobre el pastoreo. Entonces, como es pastor, a lo que se refiere un pastor son el pastoreo. Entonces, por eso le decía yo lo que decía su compañera, no me acuerdo cómo se llama la compañera, Elizabeth, que ella dio la definición, que era el surgimiento de los humanos que eran pastores o pastoreaban. Entonces, la primera gran división es el pastoreo. Yo creo que también se los dije a ustedes que puede ser llamada época de la infancia. No, perdón, yo les estaba hablando de la edad primitiva, de la comunidad primitiva. Ya los estoy confundiendo. De la gran división del trabajo les hablaba de que se transcurre el tiempo. Es una división de herramientas que se divide la ganadería y la agricultura muy bien. Y también les dije algo sobre el pastoreo, que la compañera fue la que lo... Fue la segregación de las tribus de pastoreo. Segregación. Gracias. Fue la agregación de las tribus de pastoreo. Entonces ahí sale el nombre del pastoreo. No solo se guíen por la palabra agricultura y ganadería, porque fue la segregación. Que les diga la segregación del pastoreo, entonces por eso también es llamada la primera gran división. Ahí estamos, gracias. Bueno, y la segunda gran división son los artesanos. ¿Se recuerdan que hablamos de los artesanos? Y la tercera era de los mercaderes. También una de las mercaderes o comerciantes es, ¿verdad, licenciada? Exactamente, mercaderes o comerciantes. Otra de las preguntas que les pueden venir es sobre lo que vimos el lunes, sobre el derecho consuetudinario, que yo les agregué un poco más de tema, porque sí recuerdo yo en algunos apuntes que tengo que a mí me preguntaban sobre las denominaciones, los elementos del derecho consuetudinario. Me preguntaban tal vez cuál era la relación de un delegante y un derogatorio, o las ventajas, cuáles son las tres distintas formas que pueden llamar al derecho, entre el consuetudinario, el precedente y el acto normativo.
Otra cosa que les van a preguntar es sobre la monarquía, la república de aristocracia, la democrática, o la monarquía constitucional. Eso fue también, lo vieron con el licenciado. Y por último tenemos también lo que acabamos de ver sobre el Estado en sentido material, en sentido formal, y lo que les decía, que no vayan a confundir los tres poderes del Estado y sus funciones, ¿verdad? La normativa, que es legislativo, el ejecutivo del derecho, que es el poder ejecutivo, y el administrar, que es el judicial. Esa también es una de las preguntas que las hacen, que les digan cuáles son las tres funciones del derecho, ustedes ponen normativa y la ponen entre paréntesis o como quieran, que es el legislativo. El ejecutivo, como bien nos dice, es el ejecutivo, y la de administrar es el judicial. Estas son preguntas que sí también nos pueden venir, y ustedes ya van a tener un poco de conocimiento de cuáles son las preguntas, y como les decía, no les puedo decir, va a venir solo preguntas directas, no. Y les puede venir como alrededor de unas 20 o 25 preguntas, porque el examen vale 30 puntos. Recuerden que sus primeros 2 parciales son de 30 puntos, y el único trabajo que se va a hacer, que más adelante el licenciado me va a decir en qué van a trabajar, y cómo lo van a trabajar, es lo que vale 10 puntos. Es el único trabajo que ustedes van a hacer, y creo que es la única tarea. Por eso no trabajamos en Classroom, porque el licenciado no deja mayor tarea para que la entreguen. Si se dan cuenta, les dice tarea, pero no les dice que la van a entregar. Es para que ustedes tengan una comprensión y una lectura más exhaustiva del curso, para que ustedes pregunten, ustedes le hagan preguntas al licenciado, ¿a qué se refiere con tu cosa? O licenciado, yo investigué la pregunta que me hizo y encontré esto y esto. Eso es lo que le gusta al licenciado que ustedes hagan. Otra de las cosas es que recuerden que en la plataforma solo les da 1 hora para examinarse. Ustedes tienen que estar puntuales en el examen. El examen, si no estoy mal, está de las 3 y termina a las 4. A las 4 se cierra el examen, y si ustedes empezaron a las 3:30, 3:20, solo van a tener 20, 40 minutos para resolver el examen. No corre el tiempo desde que ustedes se conectan hasta que ustedes terminen. No, empieza a las 3, termina a las 4, y a la hora de terminar ese examen, ustedes terminan, la plataforma te cierra todo, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que en ese día, si ustedes tienen hermanos que están conectados, que solo apaguen su wifi por 1 hora, para que no tengan tampoco problemas ustedes, de una continuidad o licenciado, mi internet está fallando un poco, porque por lo que sé y por experiencia propia de la plataforma, a veces sí el internet se pone algo lento, como puede ser que vuelva a cargarse, y por eso mejor les recomiendo que estén algo temprano, tranquilos, que tengan todo su material a la mano. Esa es la única ventaja de examinarse virtual, que ustedes pueden tener todo su material a la mano, pueden tener sus apuntes, materiales de apoyo, que hay grupos de estudiantes que suben materiales de apoyo de todos los cursos, si no estoy mal, a Fuerza Estudiantil, Grupo PASE, que hacen un como resumen de todos los temas, y les puede venir más de alguna pregunta, no les digo que viene todo lo que les da ese material, pero sí más de alguna pregunta les ayuda. Entonces, por eso les aconsejo que estén 5 minutos antes conectados, o que tengan encendido su computadora. Mejor si lo trabajan en una computadora, para mayor facilidad de lectura y de colocar la palabra o las preguntas, para que no tengan ningún inconveniente. Recuerden que pueden optar por examen final los que tengan 31 puntos como mínimo. Si no llegan a 31 puntos, ustedes tienen la clase como perdida. La tienen que volver a cursar. Entonces, por lo que los exhorto
y los aconsejo en sacar una excelente nota, un 18 para arriba en este primer parcial. En el segundo, se van dificultando un poco más las cosas, que vayan no sé, apuntando una nota más elevada. Si les va mal el primero, no se preocupen. El primero a veces solo es el de prueba, para que ustedes ya vayan teniendo un poco de conocimiento de cómo son los exámenes. Pero si les va mal, no se preocupen ni digan, ay, ya perdí el curso. No, en el segundo ustedes se pueden recuperar. Porque en el primero, como les digo, es solo una prueba. Entonces, ustedes pongan mucho de su parte, lean, pongan atención, y si tienen alguna duda, no se queden con la duda. Si con un licenciado pueden preguntar con mi persona, o en otro curso tienen dudas, ustedes pregunten, que no les dé pena preguntar. Entonces, eso es lo que hasta ahí tendríamos el examen de la página de la 1 a la 61. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Por el momento no, gracias, licenciada. De manera no se pasó link de asistencia, porque como ya saben, estoy en el ordenador del licenciado, y con el ordenador del licenciado tiene una aplicación que pasa automáticamente la asistencia. Otra cosa que les quería hablar sobre la asistencia, he visto que muchos solo se conectan de 10 a 15 minutos antes de que termine la clase. A mí no, o sea, a mí no me afecta en nada. Yo los tomo como asistencia porque se estuvieron 10, 15 minutos, pero a la hora que el licenciado revisa su ordenador, les aparece cada vez que ustedes se conectan cuántos minutos estuvieron en clase. Y, o sea, hay unos que él me dijo que se conectaban 5 minutos antes de terminar la clase, y en su ordenador aparece solo que 5 minutos estuvo conectado, y yo le paso mi reporte y sí estuvo en clases y sí estuvo asistencia. Entonces, chicos, solo un consejo con el licenciado, no sé si en los demás cursos tienen esa aplicación, pero yo sé que hay unos inconvenientes que se tienen con la luz, la conectividad. Entonces, si ustedes se desconectan y se conectan, ahí no hay problema. Pero si se desconectan y pasa media hora, 45 minutos, no voy a meter ya. Solo se conectaron 10, 15 minutos, y en el ordenador del licenciado aparece que solo conectaron 10 y 15 minutos. Y yo le paso mi informe de asistencia, y él me dice, mire, Carmen, ¿qué pasó aquí? Yo tengo menos alumnos conectados y usted tiene más. Entonces, si ustedes no quieren estar en la clase, al menos solo dejen conectado. Y ahí miren tele, jueguen, hagan lo que quieran. Pero al menos mantengan su conectividad, ¿verdad? Si Jenny tiene alguna duda. Sí, era de que quería saber si este viernes vamos a tener clases con usted o solamente el día que tenemos. Eso también les tenía que comentar. Como el día viernes tienen el primer examen, ¿verdad? Que es socio. Sí, licenciada. El día viernes, como tienen examen de socio, no vamos a trabajar con ustedes. O sea, ustedes se van a dedicar solo a su examen, y terminando su examen, ustedes tienen toda la tarde libre. No hay, bueno, dependiendo del licenciado, pero al menos con nosotros no van a tener clase. Porque con nosotros ustedes tienen su examen y 3 a 4, entonces no les vamos a decir, miren, conéctense a las 2 y a las 3 dejamos de ver el examen y tienen que hacer, dejamos la clase hasta aquí, tienen que ir a hacer su examen. No, ustedes se enfocan solo en el examen. Ese día no tenemos clases, ese día ustedes solo tienen el día de examen, solo día de examen. Gracias, licenciada. ¿Y Ángel? Licenciada, una pregunta. ¿El día del examen nos tenemos que conectar aquí por Meet o solo directamente con la página donde lo vamos a tener? No, solo en la página donde se termina. Aquí en Meet no, porque como ese día nosotros tenemos que estar viendo
también la plataforma, entonces aquí no se tienen que conectar ustedes. Ah, ok, gracias. De nada. Julio Santizo, ¿tal? De comprobación me habla. ¿Algún otro tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces, chicos, hasta aquí llegaría el tema del día de hoy. Les deseo una feliz tarde.